país. Y durante muchísimos años hemos seguido el trabajo de Marcela Turati, periodista, autora del libro San Fernando, Última Parada, quien en el libro, pero también en reportajes, ha ido contando esta historia de manera muy consistente, Marcela, independientemente de la atención, de las audiencias, del momento político, pues son años de estar documentando y exhibiendo pues esta parte tan pues, ¿cómo le decimos? Cruda, tan deshumanizante de la violencia en nuestro país, que tiene que ver con las desapariciones y con la existencia de fosas y campos de exterminio y hornos clandestinos y todo este horror del que has hablado durante tanto tiempo. Y claro, mi pregunta sigue siendo ¿qué ha pasado, qué ha permitido que el asunto siga siendo un tema que nos ocupa y nos lo pone en la cara, lo que pasó en Jalisco y lo que pasó en Reynosa, y que luego dentro de una semana vamos a estar hablando otra vez de quién sabe qué, pero no de este asunto? Claro, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, sí, esto que vemos ahora, claro que lo de las imágenes de ahora de Jalisco tienen un impacto brutal, ¿no? Fuertísimo, que generalmente los otros casos no han logrado tener, pero pues vivimos, no sé, desde que empezó la llamada guerra contra las drogas e incluso desde antes, con episodios tan brutales como este que de pronto logran alcanzar la atención, pero vemos que ningún gobierno federal y estatal ha hecho pues casi nada Así es. por ni siquiera por prevenir el tema del reclutamiento forzado. Se sabe, no sé, desde que empezó esta guerra contra las drogas sabemos que en muchos sitios se llevan a la gente a la fuerza, en otros les ofrecen trabajo y la gente no regresa, y no se hace nada proteger a los jóvenes, y porque generalmente son gente joven Sí. a la que están reclutando, ni para prevenir. También hay muchos secuestros en carreteras, ¿no? En lugares donde se están disputando territorio los grupos armados, que sabemos que están llenos de fosas, Sí. y también no se ha hecho mucho para realmente tener un mecanismo que permita identificar tantos cuerpos o restos humanos. Sigue faltando pues lo que llevamos, digo, ya más de una década diciendo, ¿no? O sea, no hay Eso. como un centro, el Centro Nacional de Identificación Humana que se intentó hacer, pues se desmanteló el propio gobierno anterior, ¿no? O sea, no funcionó, y no hay un banco de datos genético que permita concentrar las pruebas genéticas que ayuden a estos cuerpos o restos pues a ser identificados. O sea, que es lo más básico, ¿no? O sea, realmente, o sea, una base de datos confiable que nos permita que pues los miles, si no es que cientos de miles de restos de personas desaparecidas puedan eventualmente ser identificados. Marcela, te saluda Paco Almaraz. En tu libro San Fernando, Última Parada, analizas la complicidad entre autoridades y crimen organizado en la creación de centros de exterminio. ¿Encuentras paralelismos con lo que observaste en San Fernando y el reciente descubrimiento? Creo que lo que siempre las madres buscadoras, bueno, y en general al asomarse a estos desapariciones, pues que han saltado a la luz, porque hay muchísimas al día, pero solo algunas pocas tienen luz, pues es o sea, que se hacen a la luz de las autoridades. O sea, en San Fernando desapareció muchas personas, la mayoría migrantes o gentes en carreteras, en la calle principal de San Fernando, Tamaulipas, casi llegando a Estados Unidos, a 10 cuadras de la presidencia municipal y frente a la secundaria del lugar. Todo mundo sabía, todo mundo veía, y la gente decía que no podía hacer nada, o sea, que estaban en el desamparo, porque veían que los policías eran quienes se llevaban
a las personas junto con los Zetas, ¿no? Entonces ahora con este rancho que dicen pues que no sabían, siempre hay testigos. O sea, no puede ser que desde 2018 está ya operando este rancho, ¿no? En Jalisco, en este lugar donde ocurren muchas desapariciones. Nosotros publicamos en A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab un reportaje de las desapariciones del primer centro de entrenamiento en Jalisco, en Tala, Jalisco, que está a unos minutos de Sí, donde de está ahí. este Sí, rancho, sí, sí. y un sobreviviente, y es siempre gracias a los sobrevivientes y no a las fiscalías, porque las fiscalías lo que hemos visto es que les toman testimonios muy vagos y no hacen nada. Ellos dicen muchas veces, se quedaron allá 200 personas, o había 60 jóvenes, o iba con tantas personas, y se quedan archivados. Se quedan archivados, no hay nuevos operativos, se sigue compilando información hasta que ocurren estos hallazgos que generalmente son por las familias buscadoras. Sí, o sea, un informante que o sobrevivió o formó parte de la violencia que les dice busquen ahí un lugar que además había sido ya intervenido por autoridades y en donde se supone que se habían realizado diligencias justamente para tratar de ubicar esto que las madres buscadoras son las que finalmente encuentran. Y lo que he aprendido de esta conversación con Héctor de Mauleón, contigo hoy, del trabajo que se ha hecho periodístico en Quinto Elemento Lab, en distintos medios de comunicación, en el propio noticiero, es que hay un sistema que lejos de perseguir a los autores de esta violencia, de enfrentarlos a la justicia, de asegurarse que cumplan con sus condenas y se luche contra la impunidad, hay un sistema que incentiva que esto siga ocurriendo. Y por eso, dentro de poco tiempo, no solamente nos vamos a olvidar tal vez de lo que ocurrió o de lo que encontramos en Jalisco, sino que vamos a tener más casos así. Sí, porque, bueno, recordemos, o sea, estaba en 2009 el Santiago Mesa López, a quien apodaron el Pozolero. Él confesó, disolvió 300 cuerpos en Tijuana. Y ahí están, o sea, las familias fueron las que fueron ubicando las casas donde este hombre trabajaba. Bueno, antes las Muertas de Juárez, había tantos campos, el campo algodonero, eh, que ya el gobierno mexicano había recibido la instrucción de la Corte Interamericana de que tenía que hacer todos estos procedimientos forenses que se siguen sin hacer ya a principios del año 2000, que sigue así. Luego, bueno, obviamente San Fernando, donde se encontraron al menos 200 cuerpos, también había tambos, y nos dimos cuenta que las fiscalías, cuando los autobuses se seguían delante porque les raptaban, les secuestraban a los pasajeros, lo que se pedía era silencio a la línea de autobuses, se silenció a la prensa y permitieron que muchas jóvenes fueran secuestrados y fueran desaparecidos. Y años después, cuando interviene ya el equipo argentino de antropología forense y la comisión forense, se dan cuenta que muchas de las maletas de estos pasajeros se habían apilado en las terminales de autobuses y la PGR nunca fue a abrirlas para ver si había una carta, si había una foto, si había una dirección, un poco para saber quiénes eran estos cadáveres, Sí. a quiénes pertenecían estos cadáveres. Y luego están los centros de exterminio de la Bartolina, también en Tamaulipas, lo de Tala, o sea, todo el tiempo en Chihuahua, por ejemplo. Ahorita encontraron un sitio con 88 cuerpos en Nuevo Casas Sí, Grandes. sí, sí. Y lo que vemos es, pues se enojan incluso de que haya buscadores que tomen fotos, que lo publiciten, pero solo eso es lo que ayuda cuando hay gente que no es de las mismas fiscalías y que lo suben a internet. Entonces la gente empieza a ver, esa es la maleta que podría ser de mi hija que no volvió y que le ofrecieron un trabajo, ¿no? No sé, Así esos fue como zapatos me mucha gente se dio recuerdan cuenta a... de lo que había en Jalisco, ¿no? Que hicieron una transmisión en vivo en medios sociales con la ropa, los zapatos, los documentos, las maletas de la gente que no tiene otra forma de obtener respuestas, como lo dices. No hay respuestas y cuando las hay, lo documentábamos apenas hace unos días. En el caso de un par de hermanas en Morelos que encontraron a un hermano que había desaparecido
en el Servicio Médico Forense de Sinaloa, y pues ahora el calvario burocrático de paga por ir a buscarlo, de recuperar el cuerpo, y llevan meses en eso y quedándose sin dinero. O sea, no solamente es que no hay un ecosistema en donde se ayude a la identificación de estos cuerpos, o se prevenga la desaparición, empecemos por ahí, ¿no? Ya incluso, y también sí. las fiscalías están diseñadas de una forma, que eso pues lo vemos lo vi en el caso de San Fernando, pero en general, o sea, hay un área que es el área de desaparecidos, ¿no? Pero que el área de delincuencia organizada, que es a la que le dejan esto, que era la CEIDO, hoy se llama FEMDO, ¿no? La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Y lo que es notorio es que ellos investigan el crimen organizado, investigan quiénes son. Bueno, en el caso de Tamaulipas, que si el Kilo, que si el Guache, que si la Ardilla, que si todas estas personas, dónde están sus casas, sus relaciones, pero aunque a ellos les toca, no sé, la identificación de estos cadáveres no les importa, hacen solo de que van, confiscan armas, hacen esta investigación, igual en Estados Unidos, ¿no? Cuando llevan a los capos, lo mismo, solo les preguntan por las drogas, por los ranchos y tal, y nunca les preguntan por las desapariciones, a quién se llevaron, las masacres, quiénes eran esas víctimas. Entonces lo que vemos es que solo se dedican a investigar lo que llaman delincuencia organizada y lo humanitario, que son las víctimas de estas personas y sus cómplices. Ellas a eso no lo investigan. Nunca vemos, generalmente no vemos a los policías municipales que les ayudan. En muchos municipios las policías están metidas, ¿no? Ahí además, en algunos estados, las propias fiscalías, ¿no? También, en algunos estados, pues los propios grupos han financiado a los gobernadores. Entonces, y esa es la ruta, pues es todo un sistema. Sí, esa es la ruta y ese es el sistema, que cuando pasa algo así, volvemos a recorrer, se vuelve a denunciar, y en donde no hay cambios, realmente no hay cambios, y por eso seguimos viendo episodios como el que se dio a conocer en estos días allá en Jalisco. Marcela Turati, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos en tiempo real. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Pues de nuevo, hemos recurrido a las voces que periodísticamente pues llevan años en este asunto. Héctor de Mauleón ayer, hoy Marcela Turati. Sí, que conocen el tema, abundancia de casos, por desgracia, tenemos en México, pero ya la Fiscalía General ya anunció que va a investigar las fallas que tuvieron en la Fiscalía de Jalisco para detectar esto. Bien mencionabas que ya había sido intervenida este terreno en el 2024 y no se encontró nada. Sí, y es el reconocimiento por parte de la Fiscalía General, en voz del fiscal general, de Alejandro Gertz Manero, de que es imposible, porque así lo dijo, que las autoridades no estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo ahí. Y entonces empiezan los señalamientos: quién fue, qué gobierno es, las reacciones en los congresos, es este partido, es el otro partido. Han sido todos en estas décadas y han sido incapaces de resolver este asunto. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, de poco sirven los señalamientos políticos, no por evadir responsabilidades, sino porque lo que se necesita, lo que la gente reclama son resultados. Tan importante como habla, o sea, esta dimensión de la democracia, que no solamente tiene que ver con legitimidad, tiene que ver con resultados. Y si ese reclamo no se atiende, pues el asunto termina mal. Así como nos preocupa la erosión del Poder Judicial, así como nos preocupa la acumulación de poder, o nos preocupa que el INE sea un cuerpo independiente por razones de orden democrático, nos debería de preocupar que no haya resultados en materia de seguridad, porque ahí está El Salvador. Sí. Cuando la gente dice, no me está funcionando el sistema, porque no se resuelve, solamente se empeora el tema de la seguridad y la violencia, pues estoy dispuesto a votar por quien sea y aguantar lo que sea. Aunque sea renunciar a garantías individuales, a las instituciones, al marco jurídico, y crear estas cárceles y vivir en un estado de excepción, aceptando porque pues, necesito el resultado. Así. No, o sea, sí, pues esperemos que este sea el caso que resuelva si los obstáculos son tan grandes como para dar con los culpables, o las ganas de la fiscalía son muy pocas. Sí, vamos a